Tenemos Sergio Rey Carceiro, es pionero en alta planimetría. Fue el primer ingeniero español que recorrió todo el mundo de arriba abajo para conocer la revolución sobre los pavimentos industriales que se estaba gestando en Estados Unidos y en Alemania. Eso viene bastante atrás, ¿no? Ingeniero técnico industrial y director general de Prosistemas, formado en la Universidad de Vigo. Es uno de los fundadores de esta compañía gallega en 1988. Hoy nos hablará sobre la construcción de un pavimento estructural para un macrocentro logístico en Zaragoza. Es el suelo más vigilado del mundo, ¿no? Bueno, todo soy yo. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo tengo mucho que agradecer aquí. Por supuesto, a los organizadores. Perdón, no está todo. Gracias, Alfredo. Bueno, pues decíamos que muchas gracias a Alfredo por la presentación de la organización de este evento internacional tan importante que se está celebrando aquí en el Instituto de la Ciencia, el Instituto de Eduardo Torroja, que para nosotros es el epicentro de la ciencia en España. Y bueno, pues un poco ya lo ha iniciado Alfredo. Prosistemas, desde sus inicios hemos apostado pues, por la divulgación, por la investigación, por el conocimiento en definitiva. Y para mí es una gran satisfacción poder estar aquí nuevamente. Afortunadamente, el Torroja se porta muy bien con nosotros y nos ofrece sus instalaciones, con lo cual, pues, de vez en cuando estamos por aquí para participar en algún evento, lo cual para mí es una gran satisfacción. Bueno, pues decía Alfredo que vamos a hablar de un macrocentro logístico en Zaragoza. Hemos traído para que nos ayude a expresar un poco de lo que se trata. Hemos hecho estas dos maquetas, o sea, esta y la que tenemos allá a la izquierda, y me voy a apoyar un poco en ellas para ir expresando las ideas lo que se ha intentado resolver. Yo creo que se resolvió en una sola etapa lo que podría ser una cimentación continua y un armado muy específico para recibir asiles de entre plantas que luego posteriormente ellos se van a construir encima de la losa. Por lo tanto, es una losa, si denominamos losas estructurales, esta quizá le podríamos llamar una losa superestructural. Este complejo, o marco complejo logístico, que nosotros le denominamos así, de Zaragoza, pues consta de muchas unidades de construcción muy diferentes entre ellas y que luego explicaremos, pero que básicamente en esta presentación nos vamos a centrar en la nave principal. La nave principal de 131.000 metros cuadrados, 20 campos de fútbol, para que lo sean, para los que son aficionados al fútbol, pues le doy ese dato. Ese centro logístico consta, por tanto, una nave principal, 131.000 metros cuadrados, una playa de camiones 30.000, un parking de 65.000 metros cuadrados. Ay, perdón, que me estoy... Sí, perdón, es que, gracias, Juan. Es que es mejor, así lo vamos viendo con más detalle. Bueno, pues ahí vemos el edificio de la nave principal, los 131.000 metros cuadrados. Me parece que no me puedo señalizar desde aquí. Creo que no. Bueno, se ve ahí una gran nave, que es la que estábamos diciendo, sobre la que vamos a hablar. Entonces, bueno, pues aparte de la nave, de la playa de camiones, del parking, 65.000 metros cuadrados de las oficinas, aquí ahí se ven 6.000, y de los silos, que son 80.500 metros cuadrados, o sea, son 6 silos. Realmente a estas alturas tenemos construidos 2. Y cada una de estas construcciones, evidentemente, tiene características particulares, porque evidentemente hay losas que van directamente sobre unas planadas, sobre una subbase, en definitiva sobre un terreno mejorado con patada, etc. Y hay otras que, sin embargo, van encima de forjados, con lo cual estructuras prefabricadas con lasos alveolares, con lo cual es otra
es una casuística muy diferente porque ahí vamos a tener hormigones que le vamos a dar dos usos. Cuando tengamos capas de compresión sobre losos alveolares, esa capa de compresión de hormigón la vamos a convertir también en pavimento, con lo cual ese hormigón podríamos decir que hace dos usos o dos funciones. Claro, yo lo primero que quería decir es que un proyecto de esta envergadura, en mi modesta opinión, debe de abordarse con una empresa específica de construcción de pavimentos industriales, pero que disponga de un departamento propio de ingeniería y también de una oficina técnica. ¿Por qué? Ingeniería, ¿por qué? Hombre, porque tendrás que calcularte en función de las cargas que te facilita el cliente, tendrás que calcularte espesores, armados, etc. Lógicamente, nosotros somos actuaríamos de una ingeniería, en este caso interna, como apoyo de otra ingeniería de proyecto. O sea, nosotros sería un cálculo más. A veces en estos casos se llegan a realizar 3 cálculos por parte de la propiedad, nosotros aportamos uno y luego la propiedad toma la decisión final, como es natural, ¿no? Entonces, decía que en esta nave pues vamos a tener, por tanto, unas entreplantas hasta 3, lo cual va a ser construido una etapa sola. Lo habitual podría ser una cimentación de zapatas, vigas de atado, arranques de pilares y luego un pavimento, o, como ya hemos dicho, hacerlo todo en una sola pieza. Evidentemente, si lo hacemos en una sola pieza, nos estamos ahorrando mucho tiempo y también, pues, lógicamente, pues, mucho dinero. ¿Qué función tendría la oficina técnica? Pues de la ingeniería ya lo hemos citado un poco por encima, pero la oficina técnica, nosotros le damos mucha importancia a lo que llamamos nosotros un proyecto técnico constructivo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a dimensionar el equipo, vamos a determinar qué maquinaria específica vamos a utilizar, vamos también a definir si vamos a verter hormigón directo o necesariamente tenemos que hacer un bombeo. En este caso, y esto también es bastante novedoso, aunque veáis que aquí en estas zonas hay como 5 armados, 1, 2, 3, 4, 5, realmente esto lo hacemos vertiendo hormigón directamente del camión. ¿Por qué? Pues porque evitar un bombeo, el bombeo es lentitud. El bombeo significa, pues, que es más complicado el mito del hormigón es más complicado definirlo, porque vamos a tener que trabajar con S4 o S5, es decir, lo que en España llamamos cono fluido, líquido, ¿no? Entonces, más lentitud. Por otra parte, nos impide utilizar maquinaria de última generación. Quiero decir, por ejemplo, si hay una exigencia muy alta de planimetría, pues con máquinas láser de las que circulan encima del armado, que existen, pues vale, bien, vamos a conseguir a lo mejor un pavimento superplano. Pero si nosotros nos exigen planimetría con la TR34, una DN1, una FM1, etc., pues con máquinas pequeñas no lo podemos conseguir. Entonces, para ello, por eso necesitamos eliminar la bomba y buscarnos la vida para que el día anterior podamos colocar la lámina de polietileno y la primera malla, y ya después, el día del hormigonado, podamos colocar los chunchos, la parrilla, esta que se ve en negro, y las celosías y el armado superior. Bueno, vamos a ver. La obra en números. Bueno, claro, lógicamente, aquí las cifras pues son considerables. Por ejemplo, esto han sido 100 hormigonados. Para construir 131.000 metros cuadrados, 100 hormigonados. Hormigón, 35.000 metros cúbicos. Mallazo inferior, 136.000 metros cuadrados, superior lo mismo. Parrillas. Pues las parrillas serían esto, lo que vemos en negro, lo que es un refuerzo única y exclusivamente donde va a recibir asiles de entreplantas. Bueno, pues parrillas tenemos 2.750 parrillas, que significa 200 toneladas de armadura. Juntas, las juntas de perímetro de hormigonado, que luego todo esto lo iremos viendo con más detalle. Pues el hormigonado de cada día, 1.260 metros cuadrados, evidentemente lleva una junta metálica perimetral, que no tengo aquí, y con dobles para transferir cargas, ¿no? Bueno, pues hemos necesitado 8,5 kilómetros de juntas, o sea que estamos hablando de 8.500 metros cuadrados. Armadura toda atada,
espero que tengamos alguna imagen que se vean las atadoras automáticas. Fijaros una cosa, en 131.000 metros cuadrados hemos gastado 931 kilómetros de alambre de atar. O sea, nosotros ya hemos usado, desde que hemos utilizado las máquinas automáticas para atar con alambre recocido, para atar la armadura, pues estamos en los 50.000 kilómetros. Es decir, ya le hemos dado la vuelta a la Tierra y seguimos dando vueltas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que si no nos quedamos sin... Bueno, entonces proceso. Aquí vemos la nave exterior. Veis ahí pues un montón de muelles de carga, creo que 112, creo que lo teníamos en la imagen anterior, 112 muelles de carga. Y bueno, pues es toda un pedazo de implantación logística y industrial. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Pues lámina de polietileno. Se puede ver el solape, se puede ver... ¿Qué hace una lámina de polietileno? Pues es una barrera de vapor. Pero no solamente eso. Una lámina de polietileno sirve, es un elemento de fricción. Es como si engrasáramos estas superficies o esta mesa. Es decir, nosotros lo que evitamos, lo que queremos evitar son coacciones. Donde haya coacciones van a aparecer fisuras en la capa superior del pavimento. Y eso, evidentemente, lo pretendemos evitar. Entonces, a veces se colocan dos láminas. Hablamos de galga 800, galga 1000. Pero en situaciones de pavimentos sin juntas, de hormigonados de mucha superficie, etc., entonces, claro, pretendemos convertir una subbase en un cristal engrasado, ¿no? Es una utopía comercial, pero es solamente para transmitir la idea. Bueno, ahí vemos los solapes, los vais viendo. Aquí veis una junta en primer plano. Esto, no sé si el nombre que le voy a dar, Mari Carmen Andrade, que es gallega como yo, seguramente a ella le suena perfectamente, porque nosotros le llamamos camillas. Estas 4 barras, 2 barras verticales y una horizontal, que sirven para colocar las juntas en su lugar, sirve para echar cordeles, o sea, vas a alinear la junta y la vas a colocar. Entonces es un sistema. Pues veis que hay unas barritas que hacen unas cruces por ahí. Bueno, pues eso es porque tú presentas la junta y lo que pretendes es que mientras estás en las labores de colocación, que no se te caiga ni para la izquierda ni para la derecha. Bueno, pues eso lo estáis viendo ahí. Aquí es un primer plano de la junta doble, como le he dicho. Puede ser metálica, puede ser dinos. A la derecha veis los dowels, elementos de transferencia de cargas metálicos, son diseñados por nosotros y patentados también. A la izquierda veis los casquillos negros, que lógicamente el dowel entra dentro del casquillo. Lógicamente está pensado para que la junta acompañe a cada losa y permita que se mueva, lógicamente, que se genere una separación entre ambos perfiles, pero también es un elemento de encofrado. Pero bueno, sobre todo lo que es un elemento de protección de aristas vivas. Si no tenemos un elemento metálico, pues las aristas vivas del hormigón evidentemente no van a soportar una circulación potente. Bueno, ahí veis una junta a la izquierda y en primera imagen veis, porque eso no lo he dicho, nosotros el día anterior al hormigonado colocamos la lámina o láminas de polietileno y colocamos la primera malla inferior, siempre atada, como os dije, con atadora automática. Vamos pasando. Aquí volvemos a tener un primer plano. Ya veis, son los elementos metálicos a la izquierda que sirven para que la junta quede alineada, nivelada y que permita soportar el empuje del hormigón. Claro, una losa de 24, que era esta. En breve tiempo vamos a construir una de 30. Evidentemente, el hormigón, una vez que le libramos y lo compactamos con las extendedoras, que lo veréis después, automáticas, hace un empuje. Luego esta junta tiene que estar perfectamente anclada a la subbase, si no se va a desplazar. Alguien podría decir, hombre, pero estos elementos que tú has hincado en la solera, o sea, perdón, en la subbase, eso va a ser una coacción. Es decir, cuando las losas quieran flotar sobre las láminas de polietileno, que es lo ideal, porque cada losa tiene su centro de masa. Luego, el hormigonado de hoy va a querer encoger tridimensionalmente hacia el centro de masa o al punto equidistante de las 4 esquinas,
Pero si yo estos elementos que veis a la izquierda, de barras hincadas de acero, diámetro 12, las dejo como están, esto no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hormigonamos la margen derecha, que veis que está preparada para hormigonar, ahí veis el acero incluso de la capa superior, por ejemplo, nosotros esto lo cortamos. Cortamos en horizontal, a nivel del plástico, de la lámina de polietileno, y cortamos en vertical. Con lo cual, ahora sí, cada losa va a ir, cada junta va a ir con su hormigonado. La de la derecha va a ir con el hormigonado número 1 y la de la izquierda, que va a ser el hormigonado número 2, pues va a ir con esa masa de hormigón. Con lo cual, evidentemente, en el centro pues se va a partir una abertura de junta que puede ser 5 milímetros, 6, 8, 10, 12. Ya sabéis que en el invierno va a estar muy abierta y en el verano va a ser todo lo contrario, porque con la temperatura y alta se extiende y va a ir cerrando. Nos pasó un caso en Holanda, que me viene a la cabeza. Mientras la obra estaba en construcción, estas juntas eran paños muy curiosos, tenían 70 metros de largo, muy atípicos, y a nosotros no nos gustan. Eran muy rectangulares, demasiado. 75 metros de largo por 24 de ancho. Claro, la retracción en 75 metros de largo, evidentemente, es 3 veces mayor que 24 metros de ancho. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos llegó a asustar. Llegamos a tener 2,5 centímetros de apertura de junta metálica, de esta junta que veis aquí doble. Entonces ya empezamos a pensar en una solución, sorpresa nuestra, en cierto modo. Llegamos al cabo de 2 meses, habían puesto la calefacción, la propiedad, los 2,5 se habían convertido en 8, 10 milímetros. Fijaros lo que la física, que afortunadamente siempre nos da de vez en cuando, es bueno que esté ahí, porque de vez en cuando nos tiene que dar un poquito en la cabeza para que la respetemos un poco más. La química también, por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir, no sé cómo vamos de tiempo aquí. Vale, aquí estamos viendo una muy interesante. A ver, ¿qué está haciendo este señor? Pues está haciendo la cruz. Decíamos que este proyecto cumple 2 funciones. Es una losa convencional al uso, pero como tiene que recibir 3 entreplantas, en determinados puntos necesita todos estos armados. Bueno, pues lo que están haciendo aquí es hacer un replanteo exacto de dónde van a estar situados este armado, vamos a llamarle extra. Porque si no, en el momento del montaje, no serías capaz de colocarlo adecuadamente. Ahí veis las 2 imágenes. Y además, en la de la izquierda, si os fijáis, veis unas zonas que están más oscuras y que allá al fondo hay una furgona blanca y de color naranja. Bueno, pues esas zonas negras serían estas parrillas. O sea, las que están encima del armado superior. Bueno, aquí tenéis la famosa máquina. Esta máquina, pues es la que os dije que llevamos usando desde hace, tenemos como 50 o 60 máquinas de estas. Son fenomenales, son rápidas. Ahora las han mejorado. El alambre es un poco más de diámetro. Y esta es una bendición, porque, os lo dije al principio, 931 kilómetros de alambre. Pues hombre, eso es una auténtica barbaridad. O sea, solo una nave de 131.000 metros cuadrados, ¿no? Bueno, y esto es esto, pero visto ya en real y a lo bestia. O sea, fijaros lo que hay ahí. ¿Veis la imagen del spray para que eso vaya en su replanteo, haciendo replanteo, para que eso vaya en su lugar? ¿Veis los cunchos de funcionamiento importantes que son estos? Aquí tengo 3, pero realmente son muchos más. Y hay las celosías, que son los distanciadores. Son distanciadores, pero también son estribos. Es decir, es que esta es una losa auténticamente losa. ¿Por qué? Porque es que esto me está actuando como si tuviéramos una viga de carga en cualquier edificio, pues esto al final es un estribo. Lo atamos, lógicamente, al mallazo inferior y, por supuesto, al mallazo superior, que es este de color gris clarito. Bueno, pues esta imagen corresponde a esto. Aquí tenemos un poco de todo. Tenemos la lámina inferior, el armado inferior, tenemos celosías a la izquierda, celosías a la derecha y tenemos también ya armado superior colocado. Voy pasando las hojitas porque no quiero que me quede nada atrás. Vamos a ver. Aquí estáis viendo como 6 personas transportan una malla.
Claro, es que estamos hablando, no tengo exactamente de memoria, pero esta malla, el soldada, puede ser un 15-10. Claro, eso pesa 150 kilos. Entonces no puedes llevarlo con 4 personas, tiene que ser, pues en este caso ahí lo veis, ¿no? Ahí sí que veis los funchos debajo. ¿Veis que hay 1, 2, 3, 4, 5? Pues son estos. Y aquí yo tengo 3, ¿no? Bueno, ahí también muy interesante. ¿Veis que hay un taco negro? Pues allá lo veis a la izquierda. Esos separadores del primer armado, a ver, vamos a ver. Esto que voy a decir es una tontería porque todos sois técnicos y sabéis perfectamente lo que hago. A ver, la armadura tradicionalmente, sobre todo en los pavimentos, la hemos colocado fatal, o sea, horrorosamente mal. Una malla encima de una lámina de plástico no sirve para nada. Una malla de soldado. Luego, nosotros hemos diseñado, y los hacemos nosotros, los tenemos patentados, pues aquellos tacos de plástico que veis a la izquierda. Los tenemos de 25-30 milímetros, cuando a nosotros nos interesa que el armado inferior esté muy en la cara inferior de la losa, y los tenemos de 40-50, que son los que veis aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos avanzando. Bueno, ahí, a ver, ¿veis a la izquierda que está hormigonado? Vale, aquí no lo he dicho. Como las labores del día de hormigonado son muchas y muy complejas, porque recordad que vertemos directamente el hormigón de camión, entonces procuramos el día anterior todos los perímetros, aquí veis una punta en primer plano metálica con sus dobles, todo lo que no sea pisable por el camión, lo colocamos el día anterior. Con lo cual, pues eso, vamos más rápidos y nos ayuda a que quede todo mejor colocado. Bueno, este es un núcleo de hormigón, lógicamente no se ve, pero hay unas escaleras que van a unas galerías, a unos túneles subterráneos, claro, y que son galerías de ventilación. O sea que, y ahí, pues lógicamente lleva un armado especial. Bueno, aquí hay lo mismo, pero hay un espacio interior ahí determinado, hay armadura, y tenemos un tuncho una arqueta de fundición. Nosotros estamos peleados con las... porque cuando vas a buscar una arqueta, un registro de fundición, es raro que te encuentres el que tú buscas, con lo cual acabamos diseñándolo y construyéndolo nosotros. Incluso algunas veces ponemos, lo hacemos en Minos también, si son industrias alimentarias o de alto standing, pero de lo que se trata es de que no suene, entonces le colocamos la goma, metemos 4 tornillos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos mucha experiencia en diseñar todo tipo de juntas, todo tipo de arquetas, registros, de todo tipo de elementos, vamos a llamar metálicos, ¿no? Aquí veis otra superficie auxiliar, y veis armadura, perdón, en su perímetro. Bueno, aquí veis un pilar, aquí, como bien sabéis, a la derecha se ve una junta, como bien sabéis, las esquinas, además de la junta de contorno y el plástico negro, que tampoco lo he dicho, es fundamental, porque si no vamos a salpicar la estructura. Y luego, cuando se acabe el pavimento, pues los pilares van a estar horrorosos. Luego, es muy sencillo colocar una lámina de plástico y evitar esta situación. Bueno, aquí lo veis, reforzando esquinas para que no se produzca una fisura en las mismas. Bueno, proceso de hormigón simultáneo. Vamos a ver. Claro, en un proyecto de esta envergadura, los plazos, como os podéis imaginar, pues son muy rigurosos. Entonces, hubo un momento que fue necesario, en vez de tener un equipo pues, de 30 personas y construir 1.200, 1.300 metros cuadrados diarios, tuvimos que recurrir a doble equipo, con doble extendedora láser, doble espolvoreadora, luego lo vamos a ver con más detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando teníamos los equipos funcionando, como ahí veis, la superficie eran 2.520 metros cuadrados. Antes no lo he dicho, pero imaginaros, el hecho de disponer de ingeniería propia y de oficina técnica propia, claro, antes de ponernos a construir 2.500 metros cuadrados con 50 o 60 personas, tuvimos que organizar y testar perfectamente cómo iba a funcionar la planta. Nosotros hacemos un control de planta, también metemos sensores,
nos acompaña Mari Carmen Andrade, que es una experta en todo esto y en todo el mundo de la química del hormigón y cantidad de cosas. Ya lo habéis escuchado en la ponencia anterior con la resistividad, la conductividad, etc. Bueno, pues la oficina técnica tiene que chequear, testar a todos los proveedores, saber si vamos a tener los medios necesarios de todos los proveedores que van a funcionar en la obra, para saber si realmente tenemos los medios necesarios y todo muy entrenado y muy ensayado para que al final sea un éxito. De esta imagen, creo que después Juanma nos va a poner un vídeo, ¿verdad, Juanma? ¿Sí? Pero ya básicamente ahí tenéis un núcleo de hormigón central, que lógicamente, como decíamos antes, eso sirve para acceder a las galerías subterráneas en caso de evacuación de incendios. No lo he dicho, pero en el caso de Holanda, fue en Ámsterdam, allí también fueron cerca de 400.000 metros cuadrados, se hizo un sistema de señalización con pinturas fotoluminiscentes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ¿qué pasa si desaparece la energía eléctrica? Ya estamos acostumbrados a ello, ¿no? Ya nos ha pasado, ¿no? Pues hombre, en ese momento las líneas se encienden y ves claramente por dónde tienes que circular sin que haya atropellos, sin que haya ningún tipo de problema. Bueno, pues ahí tenéis la pastilla número 1 a la izquierda, ahí veis algo parecido a esto. Ahí tenéis pues lo típico, el camión vertiendo el hormigón directamente, no se ve muy bien, yo por lo menos aquí no lo veo muy bien, supongo que vosotros lo veréis mejor, sí, afortunadamente. Tenéis una vertido directo de camión, luego tenéis una extendedora guiada por láser, hay un emisor láser en algún pilar que no lo vemos, hay unos receptores láser en la máquina, luego el tren descendido, vibrado y compactado de esa máquina funciona autónomo guiado por el sistema láser, ¿no? Aquí veis a la izquierda el camión, perdón, veis dos camiones, fijaros lo que os digo, y veis también una extendedora guiada por láser. Y a la derecha, pues veis a un equipo de gente que está, de expertos que están con las labores de colocar en el acto la armadura. En el acto colocamos la armadura negra, las parillas, para ser más coherentes, los tulpos, el armado superior y estas celosías. Todo ello atado. Claro, eso es un poquito de follón, entonces pues necesitas unos equipos muy entrenados y muy dimensionados en cuanto al número de personas. Aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Pues veis que hay muchas puntas en la parte izquierda de la imagen, veis que hay muchas puntas brillantes. Pues esto quiere decir que nosotros llevamos siempre un adelanto muy potente de paños montados y dispuestos para hormigonar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en este tipo de grandes superficies, pues el planning se cambia todos los días. Es decir, lo que hoy es urgente hormigonar aquí, pues resulta que no. Hay que hormigonar allí, allá o allá. Luego, tienes 3 o 4 paños dispuestos para que si en algún momento hay que hacer un cambio casi in extremis, no pasa nada. En vez de meter hormigón aquí, lo vertes allá, allá o allá. Con lo cual, pues, hay una cosa que es la siguiente. Vamos a ver. Nosotros estamos más o menos, como empresa de pavimentos, en el medio del camino crítico del plazo de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que somos fundamentales para o bien empujar o bien retener. Es decir, si nosotros vamos muy rápidos, las empresas que vengan detrás pues pueden poner sus tijeras, pueden poner sus instalaciones eléctricas, conductos, de lo que sea, etcétera, etcétera, cablerías, tuberías, metálicas, lo que sea. Pero además empujamos a los que van delante, y ahí a veces tenemos conflictos, porque esta su base debería ir con 50 o 100 metros por delante, porque si no, te va a transmitir vibraciones al pavimento, y eso evidentemente no es de recibo, pero a veces puede pasar. Bueno, aquí veis un camión a la izquierda, veis la extendedora en primer plano y veis gente pues, con la manipulación de armaduras. Aquí vemos un poco más completo el equipo, tenemos el camión, la extendedora guiada por láser, la espolvoreadora y el resto del equipo. La capa rodura, no solo de ella. Hombre, la capa rodura, como son diseños nuestros y fabricaciones también. Esto lo hacemos con una empresa que es Betonia, que son colegas nuestros y compañeros de Fatigas, y que aquí en Alto Roja, pues también es muy conocido Óscar Candás, ¿no?
Bueno, pues porque además en la EPC hemos hecho una serie de guías, y etcétera, etcétera, y hemos trabajado mucho en equipo, siempre mucho de la mano también de Alto Roja. Pues bueno, aquí estáis viendo un poco eso, camión, extendedora, espolvoreadora. La capa rodura, hombre, la capa rodura es la parte más resistente desde el punto de vista de abrasión, con lo cual está preparada para recibir pues mucho desgaste superficial. Aquí veis el primer plano de esta máquina. Esta máquina lleva un rodillo especial, es un extra, que lo que hace es vibrar y compactar para que la piedra, el árido, no quede en superficie, porque si no, no permite alojar la capa de rodura. No, voy mal de tiempo seguramente, ¿no? Un minuto. Bueno, pues entonces yo ya termino y si, bueno, aquí veis las compactadoras dinámicas, aquí estamos midiendo planimetría, es un compañero nuestro, aquí veis una imagen acabada y si nos dais un minuto para poner el vídeo, pues os lo agradecemos. Yo creo que merece la pena, porque el vídeo tiene más vida, esto es mucho más estático y mucho más muerto, ¿no? Te lo diría. Bueno, sí, también si hay alguna pregunta y hay tiempo, eso lo tienes tú, pues por supuesto, si os sé responder, encantado. Y si no, puede haber una persona en la sala que tenga una experiencia concreta para esa pregunta y que pueda responderla con más rigor y con más ciencia que lo que pueda entender. Bueno, aprovechamos mientras transcurre el vídeo para darle las gracias y ver si hay alguna pregunta para ir pasando de imagen al micrófono. Como veis, es cierto, o sea, hay dos equipos a la vez y están vertiendo directamente del camión. Os lo digo porque hay quien no se lo cree y nos pasa muchas veces. Y dice, no, eso es imposible. ¿Cómo? Pues si lo estás viendo, hombre, llevamos 40 años en esto, es como, sí, posible. La profesora Maricarmen Andrade quiere preguntar. Hola, Eusebio. Oye, muchas gracias porque vosotros sois los importantes, son los que estáis en la obra. Es impresionante digamos, las tecnologías que tenéis. ¿Cómo controláis el hormigón? Porque será muy importante que os llegue más o menos en una condición digamos, de asentamiento o demás, porque en eso no sé si la hormigonera, quien os hormigona es alguien que ya conocéis y tenéis controlado. ¿Cómo lo hacéis? Muchas gracias, Maricarmen, por la pregunta, porque es un tema muy importante y que yo lo había pasado un poco por encima. Básicamente nosotros, cuando hay tiempo, nos estudiamos el hormigón pues meses antes. Recuerdo una obra de 150.000 metros cuadrados, pues que 6 o 8 meses hicimos una apuesta, no sabíamos si íbamos a hacer la obra, pero hicimos una apuesta en el sentido de estudiar el hormigón con distintas arenas, correctoras, diferentes tipos de aditivos, diferentes cementos, cantidades de cementos, etcétera, etcétera. Básicamente, nosotros, claro, pretendemos tener una trabajabilidad, pero no con agua, evidentemente. Entonces, para ello tenemos que echar mano a los aditivos y tenemos que seleccionar pues todos los materiales. Por supuesto que ahí hay una auditoría de plantas y seleccionamos obviamente la mejor. Entonces le damos cursillos a los conductores en una sala, le explicamos la importancia que tiene ese proyecto, y llevamos muy de cerca todo. Tenemos un equipo nuestro de control, o sea, al margen de la planta, y básicamente es que si un hormigón 10 o 100, como queráis definirlo, todo lo que he dicho no sirve para nada. Es decir, no va a haber ni planimetría, ni va a haber compacidad, ni va a haber, o sea, va a haber todo lo negativo, porosidad, planimetría incorrecta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabes que también nosotros estamos con los sensores, que ya sé que tú estás con esto, llevas muchos años. Al principio nosotros los traíamos de Canadá, luego ya metimos a diseñar nosotros los sensores, y bueno, nos dan una información permanente y nos ayuda luego con algoritmos pues a saber qué está pasando dentro de esa masa de hormigón. O sea que sí, el control de hormigón es absolutamente clave de las plantas y de todos los sectores que intervienen en la producción de hormigón. Sí, sí. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
pequeño. Hombre, Enhorabuena. Nuestro respeto, enhorabuena. Una pregunta, ¿el polvo blanco, lo que espolvorean al final del proceso, a qué se debe? ¿Cuál es la función? Bueno, es una buena pregunta porque en Estados Unidos, por ejemplo, como bien sabéis, no son muy dados a utilizar dry chains, o sea, capas de rodura. Porque es un factor añadido en cuanto a complejidad y también el hormigón, que no lo he dicho, no es lo mismo diseñar un hormigón para pulirlo directamente, que es una opción, en Estados Unidos se lo hacen con mucha frecuencia, o tenerlo preparado y dispuesto para recibir una capa de rodura. ¿La capa de rodura para qué? Hombre, porque es la que te permite dar muchísima resistencia a la abrasión, pero también color, y podemos tener un color gris clarito, podemos tener un color del que sea, un color carta, no iba a decir carta rara, más o menos. O sea, siempre son colores aproximados, pero sí que la capa de rodura nos permite dar un color bonito, no sé qué, un gris clarito, blanco, casi blanco, blanco es el papel, exagerado, pero sí, es un poco la función que tiene. Sí. Una última pregunta, por favor. La última, muy rápida, entonces. Solo si usted controla la exudación, porque en pisos, en general, el mayor problema es la capa superficial que queda ahí con una lata que se suelta, ¿no? Vamos a ver, sí. Si tú tienes un hormigón mal diseñado, no has puesto arenas correctoras, no has estudiado el agua libre que tienes dentro de esa masa capilar, pues evidentemente tú puedes tener una exudación. Yo he visto exudaciones hasta de 1 centímetro de agua. No está apto para hacer un proyecto de altas prestaciones como lo que se pretende. Con lo cual, claro que hay que controlar. Para eso tienes que los aditivos, que son reductores de agua, pero también te ayudan a conseguir el grado de fluidez que tú necesitas para trabajar. Por lo tanto, ahora hay que decir otra cosa, pero sí que, ojo, tú necesitas un jugo emergente, vertical, que sirva para amasar el espolvoreo que tú haces en seco. Tú espolvoreas áridos, o cítricos, o metálicos, o lo que sea, con colorantes, aditivos y cementos. Bueno, pues eso lo vas a amasar con el jugo emergente del hormigón. Luego no puedes tener, por ejemplo, por darle un dato, no podemos tener un S2, no podemos tener un hormigón con O6, con O7, con O8. Tenemos que tener 18, 20. Tenemos que tener un S4, un S5. ¿Por qué? Porque tú espolvoreas 3 o 4 kilos, que tampoco lo hemos dicho, y ahora lo vamos a amasar con el jugo emergente del hormigón. Y no puede quedar el polvo sin amasar, si no vas a tener delaminación. Por lo cual sí es un tema importante a tener en cuenta y a controlar, por supuesto. Gracias.